hermano guarda droga en esta casa. Aquí hay 2 peladitos, Felipe. Nos embaraste de la sangre de un muerto que no nos toca. Voy a preferir derramar la sangre de un delincuente antes que poner en riesgo la vida de un compañero. ¿Qué pasa? Hora de muerte. Cada bala que dispara, apaga mi bolsillo, que no se te olvide. Necesito que crees una distracción para que mi gente ataque. La fiesta está a punto de comenzar. Cero, hasta aquí llegaste. Es la gente del Teca Martínez. Que nadie se mueva. Nos van a masacrar. ¿Dónde chingados están viniendo los balazos? Dejaste al Teca mucho. Y yo te voy a dejar sin cabeza. Hijo de pu... ¿Oíste eso, gallo? Llegó la hora de fregarnos al Teca. Estos idiotas no saben que Chava está muerto. No les vamos a dar el gusto. Si quiere reabrir una investigación por el caso de Tony Almeida, adelante. Está en todo su derecho, hágalo. Ahora no entiendo por qué tenemos que perder tiempo con esto en vez de estar buscando al Teca Martínez que sigue libre. De las demás personas que se encargue su propio gobierno, incluyendo a tu novia frijolera. Yo también tengo sangre frijolera, cabrón. Hijo de... Hay límites que no puedes pasar, cabrón. Nada más te cuento. Al fin dijiste una verdad. Hay límites que no puedes cruzar y hoy pasaste uno muy importante. Entrégame tu placa y tu arma. Acompañan al señor Fuentes a una celda. Está detenido por agresión a un superior. Roger that. ¡Hija! ¡Intenta! ¡En las camionetas! Y las mandraques, que sus mujeres quedan viudas. Vicenta Cero, decirle a tu hermanito que muestre la cabeza, que se asome, que sea un machito. ¡Hay que salir de aquí ya! ¡Órale, perros! Gracias. Me acaban de informar que se armó una balacera en el hospital en donde tienen a Salvador Acero. Seguramente es la gente del Teca Martínez. Pero no nos podemos quedar de brazos cruzados. Hay que pedir a Floyd que podamos intervenir. No, nos va a mandar por un tubo. Va a decir que es bronca de los federales mexicanos. A ver, ¿de qué estás hablando? Es el Teca Martínez. Podemos agarrarlo ahí. Es una gran oportunidad. Fonseca. Entonces, ¿ya solo reaccionan? ¿Ya nada de planeación? Ni los narcos son tan impulsivos. Necesitamos un operativo para poder atrapar al Teca Martínez. ¿Nos puede dar luz verde? No, agente Moreno. Ya sabe que las cosas no funcionan así. Alberto también lo sabía y no le importó. Por eso está detenido y bajo de investigación. Le quite su arma y su placa. ¿Detenido? Perdón, pero era necesario llegar a tanto. El agente Fuentes perdió el control a un nivel que quiso golpearme. Rompió la cadena de mando. Y espero que ninguno de ustedes quiera seguir en sus pasos. Fonseca, ven conmigo. Vamos a revisar los informes que te pedí. Sí, señor. ¡Samantha! ¡Muñeca, ¿dónde está? ¡Samantha! ¡Ay, parce! Vea, búsquenle en todos esos cajones que algo tenemos que encontrar. A eso se le llama invasión, ¿eh? ¡Ay, Susu! Ay, parce. Ay, yo ya sé dónde está esta niña. Ay, qué pecado. Ay, no. Ya pasaron 3 meses de mi último periodo. El bebé está bien colocado. ¿Quieres saber el sexo? ¿Se puede tan rápido? En algunos casos. Solo cuando está en buena posición el feto. Como ahorita. No. No voy a comprar ropa rosa o azul. No voy a decorar un cuarto. Este bebé no tiene familia.
Terminemos con esto ya. ¿Estás segura? Hay otras opciones. Puedes continuar con tu embarazo y en cuanto nazca el bebé, darle en adopción. Ah, y si quieres saber quién es el padre, podemos hacer un estudio de ADN. Yo sé quién es el padre. Pues te dejo solo un momento para que lo pienses bien. El doctor quiere saber si se va a realizar el aborto. El aborto. Dígale que sí. Leticia, esta detención es absurda, es ridícula. Escúchame, tú me dijiste que Floyd te pidió que hicieras un informe sobre mí. Yo vi que tenía un expediente en su mano. Necesito que me lo traigas para ver, para entender de qué me está acusando, porque esto no se va a quedar así. Yo te lo aseguro. Nada más sí me preocupa que llegue a oídos de Almeida, ¿sabes? Que se entere todo lo que me está haciendo Floyd, que a esta altura ya hasta parece personal, ¿no? Me preocupa el corazón de Almeida, ¿sí me entiendes? Yo creo que Floyd solo está haciendo su chamba. O sea, ¿tú piensas que Floyd tiene razón? Contéstame. Floyd me dio tu caso. Ahora tengo un caso también, soy un caso. El FBI te va a poner un abogado. Es lo mínimo que pueden hacer por ti, pero necesitas cumplir 80 horas. Ya no me vengas con fregaderas de librito, ya. Mírame la cara y dime la verdad. ¿Tú crees que yo soy lo que dice ese informe? ¿De verdad? ¿Piensas que soy impulsivo, un loco? Creo que está bien que te hayas sacado el caso del Teca Martínez. Eso no se querés escuchar. A ver, ¿y quién va a ir atrás del Teca? Yo voy a ir por él. Yo por él y por los que se pongan enfrente, ¿cómo ves? Ah, sí. Si te pareció Vicenta, lo único que has hecho es arriesgar. Ahí Ya está, basta, ¿no? ahí está el problema. El problema no es conmigo, es con Vicenta. Yo nunca dije eso. Lo acabas de decir. Eres mi compañero, Alberto. El mejor agente del FBI. Yo no puedo perderte. El FBI no puede perderte. Y así como sigues, vas a terminar muerto. ¡Samantha! Tuti. ¡Samantha! Señorita, no puede entrar gritando Si usted aquí. no me dice dónde está Samantha, yo le cierro este chuzo más rápido que inmediatamente. Muchacha. Ay, o sea, ¿cómo le ocurre venir aquí a este antro de mala muerte, parce, a sacarse ese muchachito? ¿Cómo me encontraste? Lo importante es que usted se va a ir conmigo, se va a quitar esa bata, y lo menos importante es cómo diablos yo llegué a este lugar. ¿Revisaste mis cosas? A ver, primero que nada, usted no tiene por qué estar aquí. No tiene que estar haciendo nada aquí. ¿Usted cómo es que me está? ¿Qué quiere que le traiga? ¿Un tintico, un cigarrillito? Hagamos visita a los cuatro. ¡Qué dicha, chuchu! Hágame el favor, doctor, se me larga acá y usted también. Necesito aquí hablar con Samantha. Vengo aquí a convencerla que usted no se saque ese bizcochito de ahí. ¿O ya lo hizo? No. Pero no me vas a convencer. Ya lo decidí, no quiero tener este hijo. Bruto, ¿por qué no entran? Es un hospital, una base militar, Están trincherados, hijo de puta. ¿Qué hacemos? Pues no sé, entre por la puerta trasera, por las ventanas o por donde sea, Si tienes que poner una puta bomba para entrar, la pones. El objetivo, Salvador y Vicenta. ¿Está claro? Va. No tengo balas. No tengo balas. ¡Vicenta! ¡Te voy a matar a vos! ¡A tu niño! Pero primero lo voy a matar a él para que lo veas llorar. Ese es un mensaje del Teca, de Mandrágora y tu amigo el Bruto. ¡Vicenta! Miguel, ven, jálate por las armas, jálate por las armas. Ven, Chayo. Chayo, córrele. ¡Cuidado! ¡Chepina! ¡Vamos! Mandrágora,
Mataron a un Salvador y yo estoy solo. Mandrágora. Esta es una prueba de fidelidad. Si realmente estás con Don Teca Martínez, quiero que me traigas el cadáver de Salvador y de Vicenta. ¿Entendiste? Miguel, ¿qué fregados haces aquí? Le prometí a Alberto que te iba a cuidar. Aquí estoy. ¿Tu hermano dónde está? Está muerto, mijo. Préstame un arma, un cartucho, Lo algo. tengo. ¿Estás bien? ¡Miguel! ¡Miguel! Miguel, Miguel, veme. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Miguel, no nos puedes hacer esto, mijo. No nos puedes hacer esto. Miguel. Miguel. ¿Cómo sigue, patrón? Quizás la noticia que le traigo le puede alegrar un poco la vida. Salvador Acero está muerto. Por fin murió el hijo de Sara Aguilar. Usted lo mató, patrón. Fue usted. Hasta aquí llega el apellido Acero, patrón. Ah, sí. Y Vicenta Acero también está muerto. Usted no es el único que quiere a Vicenta Acero muerta, patrón. Ay, qué la canción. Ven. El cuerpo de Salvador está a salvo. Solamente que uno de nosotros tiene que estar ahí, a su lado, acompañándolo. Tengo que avisarle a Alberto lo que pasó. Miguel falleció y pues al final los dos perdimos a nuestros hermanos. Chenta, pero es que ya nos dijeron que él está en la cárcel ahorita. ¿Cómo se va a comunicar con él? Pues entonces a Leticia, al FBI o a alguien. Tienen que saber lo que Miguel hizo por nosotros, ¿no? Protegernos. Muchas familias van a llorar a sus muertos hoy. Si alguien sabe cómo decirle adiós a un marido que va camino a la funeraria, por favor dígame, porque yo no sé. Tú eres su viuda. Tienes que estar al lado de él. Ay, mami, yo no sé, yo no soy nadie para decirle a usted qué es lo que tiene que hacer, ni para darle consejos, ni nada de eso, ¿cierto? Pero de todas maneras, piénselo, un bebé es un bebé. Sobre todo yo, mami, que tengo pues esta moral tan dudosa y he hecho tantas en la vida, ¿sabe qué? Yo pienso, mami, que un bebé como que a la mujer, como que le limpia el cuerpo, ¿sí me entiende? Yo, Marta Mónica Restrepo, me siento tan orgullosa de tener a Álvaro Acacio como hijo. Vea, yo me lleno la boca diciendo que él es hijo mío tan inteligente, a pesar de que él es el nieto del Teca Martínez. Pero Álvaro Acacio para mí es como mi oxígeno, mami. Y eso es lo que va a hacer este niñito para usted. Gracias, Tuti. Venga, mami. Venga. No, no te entiendo. No te entiendo. ¿Cómo puedes estar de acuerdo con mi detención? Leticia, estoy preso. ¡Preso! ¿Te parece lógico que esté preso? Estás retenido bajo investigación. El protocolo dice que las cosas... La próxima vez que me hables del protocolo... ¿Qué? ¿Me estás amenazando? Leticia... ¿Me estás amenazando? ¿Que te tengo que tener miedo o qué? No me vengas con estas babosadas. Por favor, no. Me conoces mejor que nadie. No, fíjate que ya no. Últimamente no me queda claro tu perfil psicológico. Y a mí me queda claro que tú estás con Floyd. Ese tipo es un suplente. ¿De qué estás hablando? Tú te ganaste lo que tienes ahorita, Alberto. Floyd está haciendo su trabajo. Almeida te lo advirtió, pero siempre te trató como su hijo. Pensé que tú y yo éramos más parecidos, ¿sabes? Ya veo que no. Para ti la ley está en los libros. Para mí esta profesión está en proteger a los demás. ¿Sí lo entiendes? Qué loco, porque yo te estoy protegiendo de ti mismo. Apretaste el botón de autodestrucción y ni cuenta te has dado. No, la que ni cuenta se dio que la ley también tiene límites. Eres tú. Yo le apuesto a la justicia. No, ni madres. Tú le apuestas a los Acero y punto, se acabó. Perdiste piso, objetividad, Alberto. Un excelente agente del FBI hace a un lado los sentimientos, punto. Vicenta acaba de llamar. Salvador Acero está muerto. Y mataron a Miguel en la balacera del hospital. Va a ser por haber confiado en quien no debía.
mijo! Llegó la hora de la venganza.